Los tres, Sanin, te funaremos hasta el fin. Venga, va. Vamos a reaccionar a Leí cientos de cómics de Superman para entenderlo del canal Go, el Monitor Geek. Vídeo patrocinado, por supuesto, por Green Danny. Y... démoslo. Durante los últimos meses me he dedicado a leer y releer Buen canal cientos de este, hemos cómics de reaccionado ya a Superman, vídeos, varias buen canal épocas, este, La verdad que canalazo. con el objetivo de entender cuál es la Sí. verdadera esencia del personaje. Vamos a aprender necesita también de... este porque a lo canal. largo de los Vamos a años aprender de Superman ha Superman. simbolizado cosas A ver qué- distintas. a ver Lo un hemos poco visto qué ser leí un yo. luchador social, un vehículo de propaganda Fua. estadounidense, Una cosa, curiosidad. Vamos a empezar ya con las curiosidades. Voy a retroceder Hitler. un poquito. Adolfo, ¿cuánto tiempo? Es que este Hirohito y este Hitler ahí. lo hemos visto ser Decime, ¿vos qué crees que está haciendo Hirohito, Superman? ¿quién es Hirohito? Hirohito es el emperador de Japón durante la Explícame, Segunda explícame. Guerra Mundial. Y aliado de Hitler. Ahora, decime, ¿qué no crees que entiendo. está haciendo Superman en esta icónica portada? Pues está estrellando un coche contra una piedra. Eso es la primera persona que me dice casi bien. Sí, eso está haciendo. Mucha gente cree que está salvando el coche, pero el Superman original era bien sanguinario, ¿eh? No le importaba acabar bueno, claro, es verdad, es verdad. con sus villanos. Es verdad, es Porque verdad. Superman originalmente era, si yo mal no recuerdo, él tenía el eslogan ese de el héroe de los oprimidos. Era como una especie de héroe del pueblo. Yo llegué a ¿Ah? leer unos cuantos cómics clásicos de Superman, porque los que yo tengo de la colección esa de DC vienen varios cómics clásicos de Superman. Y él se presenta algo así como el héroe de los oprimidos, y creo que sus villanos eran personas que abusaban de su poder, tipo gente con dinero, que el desamparado no podía hacer nada en contra de ellos. Entonces venía Superman y si tenías suerte quedabas vivo, porque Superman mataba él en sus inicios. Sí, bien seinen era. Yo leí varios de los que leí de la colección, era así. Y Superman, esto es un clásico que mucha gente sabe, Superman no volaba al principio, él saltaba, hacía super saltos. ¿En serio? Sí. What the fuck, era Mario, Sí. Él empezó a volar mucho tiempo después. Creo que, supongo que este video lo va a explicar, creo yo. Pero bueno. Acá está, el campeón como- de los oprimidos. como Tan Shin Han. Ahí está, sí. Bueno, Como Ten Shin Han aprendió a volar. sí. Es la técnica de volar. Bueno, le meto play. ser un luchador social, un vehículo Ok, de ok. propaganda estadounidense, un símbolo de la esperanza, un agente de cambio social, una referencia bíblica e incluso la historia de un inmigrante. La situación se complica porque todos tenemos en la cabeza una idea de lo que Malditos Superman debe inmigrantes. ser y todos creemos tener la razón aquí. A pesar de que en los cómics lo hemos visto adoptar cientos de formas Ah. distintas. El güey lo introdujo a la serie animada. La serie animada. ¿Pero cuál serie animada? Porque no será la que yo vi de chico, ¿no? Porque se salió en los 90. ¿Cuánto? 60 años después de los cómics de Superman. No sé. Supongo que habrá una serie antigua de los años 40 de Superman. Yo qué sé, habrá que ver. Sin embargo, tengo la teoría de que hay un gran elemento unificador. Cierta característica o características que hacen que Superman sea realmente Superman. Lo complicado es averiguar cuál es, pero justamente de eso se trata el video de hoy. Porque además de leer cientos de cómics de Superman, seleccioné las historias más representativas de cada época y organicé la información de manera coherente, vinculando historias similares y separando anomalías A ver, un para poco poder sí menciona analizar el al cómic que personaje leíste. a través del tiempo, para que al final de este video pudiéramos entender realmente al superhéroe más grande de todos. Este video es producto de varios meses de trabajo, es el video ensayo más largo en la historia del canal, así que de corazón espero te guste. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Superman muy, pero muy No se supone que hubo un live action antes de la animada. Bueno, no sé, ni idea, mejor. Recuerdo haber visto alguna imagen en blanco y negro. ¿Viste de un que se... Superman. ¿Mm? ¿Viste que se confirmó el live action de Naruto? Sí. Y a mí me dio mucha gracia porque ponían a Tom Holland como Naruto. Pero es esa que esto imagen? hace años. Sí. Pero hace años. Es más, yo hice una miniatura con Tom Holland de... No sé si viste el vídeo. Creo de... que sí. Creo que sí lo vi. Me suena haberlo visto. Pero es que ahora están buscando actores, ¿no? Creo que están buscando actores ya para ganar Naruto. y Sí. Sasuke. O sea, se ha abierto el cast ahora. Tío, Que queda un montonazo, vaya. ¿qué
hija, eso no va a dar de comer mucho, ¿eh? Estoy seguro. Estoy Sí. seguro. Pero bueno. Ja, qué buena cara tiene, ¿eh? Este tipo. Tremendo frame. En serio. Pues se lo ve. Tipo bien parecido. O sea, las Bastante cosas como sexy. son. Sí. Acá en los 3 años no tenemos miedo a decir que un nombre es guapo. Obviamente a lo largo de No. este video estaré hablando de muchos, pero muchos cómics de Superman. Y si ves que aparece este símbolo en pantalla, significa que mis amigos de Panini lo tienen disponible en su catálogo. Y es que recientemente acaban de publicar muchos Amigo. cómics históricos de Superman, Te los cuales pagaron puedes bien, encontrar en amigo. sus puntos de venta y página en línea. La De hecho, razón sus por la puntos de verdadera venta y razón por la algunas cual tiendas hice este video. departamentales tienen una gran sorpresa para ti. Ya que si los visitas podrás encontrar este stand que ves aquí, el cual está dedicado a puros cómics Ah, del mira, hombre de acero. yo tengo este cómic. Te arrojan El las hombre del tripas. mañana. Superman, el hombre del mañana. Yo tengo este cómic. Esto lo escribió Alan Moore. Es una gran oportunidad para conocer al personaje porque tenía años que algunos de estos cómics no eran publicados en México, Y si prefieres comprar en la página en línea, también hay una gran sorpresa. ya que en la compra de 1,099 pesos o más te llevas de regalo este DC Bueno, Icon, que es ya, un coleccionable publicidad. hermoso con la insignia de su primera aparición Su primer mundo no había visto nada igual. El mundo Sí. con el resto de tus cómics. Así que estate al pendiente a lo largo del video a este Al pedo símbolo por si alguna historia te interesa. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Cuando Vamos. Superman hizo su primera aparición en 1938, el mundo no había visto nada igual. El concepto del superhéroe aún no existía como tal en el mundo. Por lo que para los niños de la época ver un personaje Bueno, en Japón ya existía con el héroe Golden Bat, pero bueno, no lo entenderías. Eres fan de los cómics. Algún día. ¿Sabes? Te le sabía un poco, ¿no? Bueno, sí, pero le sabe lo básico. El tema de los fans del cómic es que son como los fans del manga. Saben lo básico del manga. En cambio, los fans del manga saben lo básico del cómic. ¿Pillas? Yo no sé nada de ninguno. Bueno, pero yo sí. Bueno, yo sí estoy un poco Claro, más metido en ambos mundos. Pero normalmente el que es muy fan de manga casi no sabe de cómics. Y el que es muy fan de cómic casi no sabe de mangas. Pero bueno, igual lo que yo digo Perfectamente no equilibrado. es tanto un héroe de manga porque el personaje este Golden Bug nació en un tipo teatro dibujado, en una cosa extraña que se llama Kamishiba. Y ahora no voy a estar explicando esto. Pero es No. el héroe más antiguo de Japón. Más antiguo que Superman. tan colorido Entendible. levantando un auto debió ser impresionante. De hecho, tan es así que desde su primera aparición se convirtió en un éxito brutal en ventas. Sin embargo, no te imaginas lo diferente que era Superman en su primera aparición. No solo su icónica S y traje, ¿Quién no va a decir que Superman fue creado por judíos? Es una opinión que hay que tener muy en cuenta. Y creo que esto ya lo dije antes, pero lo voy a repetir. Superman nace como un villano. Es un concepto, ¿no? El concepto de Superman nace como un villano en un periódico. Después sus autores crean. Lo hablamos. Sí. El primer número le va mal, le prenden fuego y solo queda la portada del manuscrito. Que creo que te lo mostré, ¿no? Te llegué a mostrar. Ya lo vimos esto, ya lo comenté ya. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que ya lo hablamos. Ahora mismo no me acuerdo, pero vale, creo que pero sí. si ya está comentado, entonces le meto play. eran diferentes, sino que además no podía volar, lanzar rayos de los ojos ni tenía superaliento. Todos estos poderes fueron apareciendo con el tiempo. Pero el cambio más drástico estaba dentro de su propia historia. En sus primeros cómics, Superman no se enfrentaba a supervillanos, sino un tipo de maldad más realista, políticos corruptos, golpeesposas y empresarios codiciosos. Lo que significa que en sus primeras historias Superman era un luchador de la justicia social. Un héroe del pueblo que a menudo rompía la ley a la hora de buscar justicia. Unos empresarios hacían que sus mineros trabajaran en pésimas condiciones, Superman lo raptaba y los obligaba a trabajar así. Un fabricante de armas lucraba con la guerra, Superman lo obligaba a enlistarse en el ejército. Fue una época en la que a Superman le gustaba dar lecciones morales, haciendo que el Muy sane en ese Superman, Y Le sabía la chamba. Fabricaba las Joder, armas, pero bueno. entonces, A trabajar. entonces cambió a peor. ¿Qué pasó? Este Superman? El Superman era muy bueno. Yo recuerdo que a un político lo estrelló contra un edificio, algo así, no me acuerdo bien. Una cosa bastante jodida. En uno de los cómics que leí. victimario se pusiera O sea, en el lugar de la O sea, víctima. canónicamente, si el Superman original nos viera ahora mismo, nos agarre, nos tira y nos tira ahí a construcción, ¿eh? Oh, no. A periodismo, porque somos como comunicadores. Nos obliga a estudiar yo creo que comunicaciones. nos haría agarrar la pala, ¿eh?
Sí, nos obligaría a trabajar. Hola, buenas. ¿En dónde se fue Hashi? Recién llegó. Hashi no se fue a ningún lado porque nunca vino. Por ahora tenemos a Tronco, a Tronco que está ocupando su lugar. Ya veremos cuándo Hashi llega. Todavía ni llega. ¿Verdad? No me dije. Facto. Pero me ha hecho gracia como lo has dicho. Le meto play. El personaje se volvió más popular, DC Comics decidió darle un código moral más familiar Creo y que que ya sé a qué representara serie mejor el animada se patriotismo refiere. que se estaba viviendo en aquellos años en los que Estados Unidos comenzaba a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Aquí fue cuando el personaje cambió radicalmente. Porque se alejó de las raíces con las que había nacido y esa se águila convirtió ahí. en un vehículo de propaganda nacionalista que representaba el poder estadounidense. Aquí fue cuando el personaje fue vinculado por primera vez con la verdad, la justicia y el Superman en blanco y estilo de negro. vida estadounidense, un estigma que perseguiría al personaje durante los siguientes 80 años de existencia. En su libro Super Gods, Grant Morrison habla de este momento en la historia. Por un lado nos dice que el éxito del Superman tuvo que ver con esta icónica portada que parecía enaltecer al ser humano, llamándola una respuesta humanista al industrialismo sin alma. Porque Superman, my a pesar de ser kryptoniano, seguía Bueno. siendo un hombre. Alguien que demostraba que las personas éramos todavía relevantes en un mundo cada vez más automatizado. Lo cual hace que el personaje se parezca mucho a la historia del folclore estadounidense de John Henry, el héroe que venció a una máquina de vapor fijando clavos en una vía del tren. Un guiño que más adelante veríamos en los mitos de sí, lo Superman vimos ya, ¿te a través acuerdas? del personaje John Henry Irons, o sea, Steel. ¿Cómo? También nos dice que otro ¿Te punto muy acuerdas de importante. este personaje? Él sale en los cómics del mundo de Superman que vimos, reaccionamos, ¿te acuerdas? El Superman metálico, el que era como... Sí. ¿Te acuerdas? Un negro. Era la dualidad Negro. de Clark Kent Sí, y ay, perdón. Superman. Era Porque un mientras- negro. Pero es que quiero ver la cara otra vez. Es que. Era un Pero era Superman este. negro. Ah, Ya, pero esto es un cómic, esto es un dibujo moderno, pero el que nosotros vimos era de los años 90. Sí, pero que se lo sacaba, sí, se veía. Que era marrón. Que era negro. Que era francés, ¿no? Todos son todos Pues sí, negros los bueno, franceses. el nuevo francés, sí. El nuevo francés. El nuevo estereotipo de francés. Sí. Mi bamba. Y pronto de europeo. No. No, yo todavía no visité Europa, no puede estar manchado como mis calzoncillos. Nada, mentira. a través del personaje John Lo ese dijo Henry paraguayo, Irons, o sea, imagínate. Ese comentario que acaba de hacer es muy racista, gente. Pido perdón, gente. Ese comentario sí puede ser sacado de contexto muy fuerte. Si Gonfire ha pedido perdón, es que la racistada era histórica. Con todos los comentarios que ha hecho en el podcast, imaginad. Nada, es que se puede sacar muy de contexto. Te meto el play. También nos dice que otro punto muy importante era la dualidad de Clark Kent y Superman. Porque mientras otros héroes como Hércules o Perseo siempre eran figuras heroicas, Superman presentaba una Perseo era un hijo dualidad de muy interesante a través de Clark Kent, el afable reportero que en un inicio era despreciado por Lois Lane y que hizo que muchos lectores se identificaran con él. Porque todos nos hemos sentido en un momento torpes o incomprendidos, pero soñamos con tener un gran potencial dentro. Una figura angelical tipo Superman que personifica la mejor versión a la que podemos aspirar. Así pues, Superman se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional que pronto tuvo otras adaptaciones como los legendarios cortometrajes animados del estudio Fleischer, los cuales siguen viéndose hermosos incluso para los estándares actuales y sobre todo Tengo entendido que Fleischer fue el rival de Disney en su día. Y que lamentablemente no le pudo seguir el ritmo porque no llegó a tener el mismo éxito. todo el programa de Pero radio de Superman. se veía muy bien, ¿eh? Esa calidad de animación. Sí. Te recomiendo buscar porque es impresionante. Se veía chulo. En la escuela de cine nos hicieron ver un capítulo de esta serie de Superman. Son cortitos, duran 15 minutos y una calidad impresionante. Uno que amplió la mitología del personaje a través de la Ujú. inclusión de conceptos como la kriptonita, la capacidad de volar y personajes como Perry White. De hecho, este es uno de mis momentos favoritos en la historia de Superman. Porque se enfrentó y derrotó en la vida real a un famoso e intolerante clan. Te cuento cómo fue. Durante la Segunda Guerra Mundial, el programa de radio Superman se encontraba en la cima de la popularidad y a menudo presentaba historias en contra de supervillanos alemanes. No. Pero al terminar la guerra decidió Superman sionista. No, ¿qué pasó? Superman, te equivocaste. No, eso no eran los malos. No, Superman.
decidieron ir en otra dirección. Al ¿Qué mismo comentarios? tiempo, un médico llamado Samuel Green, quien era gran dragón del clan, quería que su organización volviera a ser popular, por lo que organizó una sesión de fotos que fue publicada en la revista Life. Y es que resulta que el clan no siempre fue esta organización clandestina, Sino que hubo un momento en el que gozaron de aprobación popular e incluso organizaban picnics familiares, a pesar de sus objetivos violentos, hasta que la popularidad y credibilidad de la organización Lo sacaron fue de cayendo. contexto. Samuel quería regresar al clan a su vieja gloria. Pero no contaba con que el programa de radio de Superman emitiría una historia en 16 partes titulada El Clan de la Cruz Llameante, en donde oyentes de todo el país escucharon cómo fue que Superman protegió a una familia inmigrante china de un grupo de fanáticos violentos. En el programa, Superman llamaba literalmente al clan fanáticos intolerantes y decía que la intolerancia era una Superman. maleza asquerosa. Debiste haberlos escuchado. Tenían argumentos, solo que tú fuiste violento y los golpeaste. A ver, yo no puse pausa. ¿Quién fue el que puso pausa? ¿Fuiste vos? Tú. ¿Tienes algo que decir? Yo ya no puse pausa. Ah, Bueno. espera, ya sé lo que pasó. Descuida. Ah, este cable de mierda es el problema. Le meto... Maleza asquerosa. El show tuvo algunos detractores que amenazaron con boicotear el programa, pero estaba también escrito que la mayoría de gente lo aceptó. La revista Newsweek lo llamó el primer Nah, igual, programa infantil yo vi en un desarrollar conciencia social. video Y de al ser este cómic retratados como que está brutos bastante torpes bien, y la llenos de odio en un programa infantil, el clan jamás volvería a gozar del mismo nivel de respeto que un día tuvo. Esto sucedió en 1946, pero puedes leer una adaptación. Hay una película que de hecho le llevó a la ruina a un director muy famoso de la época, que creo que se llamaba W. Griffith, ojo el nombre del director, creo que se llamaba así, igual me estoy confundiendo, que se llamaba Nacimiento de una Nación, es estadounidense la película, de los años 30 creo, en blanco y negro, que fue la primera superproducción estadounidense, y los héroes de esa película eran el clan, el Ku Klux Klan. Esa película fracasó rotundamente, fue un fracaso cinematográfico y arruinó al estudio. Bah. Por lo que sea, también. Es que ponerle como héroes al fucking KKK era como... Te fuiste un poco al carajo, ¿no? De esta historia, en el cómic Superman pelea contra el clan. En donde el autor Jin Luen Yang, un villano inmigrante tiene chino, una historia narra cómo es que mal esta historia tuvo un impacto contada. positivo en su familia y cómo es que Superman es un símbolo de tolerancia y respeto desde la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente No, algo tanto pasó respeto y la no, porque historia de se acabó Superman con el tuvieron que cambiar Ku Klux durante Klan. los 50. Y es que resulta que un psiquiatra llamado Fred Sí, acá viene el que ya he hablado de esto muchas veces antes, inclusive en otros podcasts, el Comic Code Authority. Por culpa de esto, el manga empezó a crecer en seriedad, empezó a crecer en historias mucho más adultas. ¿Por culpa de esto? Por culpa ¿Qué de te esto, refieres no, por no, culpa ¿qué de me esto? refiero a qué? Por culpa de esto, el manga empezó a ser un producto mucho más amplio, un producto mucho más derivado, mientras que el cómic se vio relegado a ser un producto para niños. Por décadas. Por décadas al cómic no se le tenía permitido tocar temas serios. Mientras que el manga... Hombre, por culpa de tocar temas demasiado... No, mira, acá lo va a explicar él, pero por culpa de esto es que el manga es lo que es hoy en día, le pudo sobrepasar al cómic en ese sentido. Frederick Wertham publicó un libro Pero- llamado pero- La seducción del bueno, inocente, Sí, sí, tú escuché y después te comento bien qué onda. en donde vinculaba a los superhéroes y a los cómics en general con tendencias criminales y violentas. Como era psiquiatra, pues la gente le hizo caso. Por lo que incluso hubo quema masiva de cómics hasta que la industria optó por autorregularse, creando un código de conducta llamado el Comics Code. La cual básicamente decía que los superhéroes no podían tener historias muy violentas, con temáticas LGBT, políticos corruptos o criminales que cayeran demasiado bien. Así pues, Superman entró en la llamada Edad de Plata de los cómics, en donde sus historias estaban más enfocadas en la ciencia ficción y tenían un enfoque más infantil y hasta cómico que lo que habíamos visto en épocas pasadas. Y uno podría desestimar rápidamente esta etapa de los cómics por ser infantil, pero estas historias tienen un encanto muy... Tiene un encanto, pero como te decía, mientras que el manga fue evolucionando a pasos agigantados durante los 60 y los 70, el cómic ya desde los, creo que 50 estos, se quedó estancado por años. O sea, Hasta literal, por lo que veo, se autonerfeó, ¿no? Sí, Con sí, sus- se autonerfeó por culpa de la moral Sí. estadounidense. Y me refiero al cómic de superhéroe, que no venga ningún listillo acá a hablarme del cómic europeo, que no estamos hablando de eso, que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando acá del cómic de superhéroe, gente. Que la Shonen Jump era también historias para niños y durante los años 70 y 80
tuvo una evolución gigantesca. Que Ashita no Joe es shonen y es una obra maestra. Es una obra violenta, es una obra triste, es una obra con mucho estudio humano. Y es de la revista, bueno, es de una revista shonen ya. No es de la Shonen Jump, pero es de una revista para jóvenes. Así que no vengan acá los listillos del cómic a querer corregirme. Particular. No solo porque Y- presenta historias sumamente creativas. Lo que no me queda claro es, o sea, el por qué... o sea, Salió- ok. Ujú. No, o sea, me refiero. Ok, tocaba temas un poco peliagudos, pero realmente rechazaba al Ku Klux Klan y todo eso. Entonces, No, eso fue en un programa de radio. Eso fue un programa de radio. El cómic de Superman versus el Ku Klux Klan salió en los 2000. Es un cómic relativamente moderno que está inspirado en el programa de radio oficial de Superman, donde tuvieron un capítulo donde luchaban contra el Ku Klux Klan. Porque en esa época ni los estadounidenses le aguantaban al Ku Klux Klan. Ya eran un movimiento Claro, anticuado. y entonces, ¿por qué se Bueno, pues esto como lo dijo acá el se youtuber. nerfeó de esta manera? No entiendo. Salió el libro este que dijo el youtuber, La seducción del inocente, que él lo dice muy rápido, pero según yo recuerdo, era un libro que hablaba del peligro que los niños tenían al leer estos cómics. Y él usaba de ejemplos cómics pulp. No sé si conoces el Pulp Fiction, son historias que eran revistas básicamente para adultos. Era una gran variedad de historias, Ajá. la mayoría muy violentas, de detectives, de asesinatos, de asesinos en serie, de monstruos. Eran cómics muy violentos, con a veces contenido sexual. Venía mezclado también con historias, relatos escritos, ¿no? Que eran también muy violentos. Entonces, claro, el tipo se agarró de eso, el psicólogo este, mezcló a los cómics de superhéroes, puso todo en una misma bolsa y dijo, miren, esto es el cómic, los niños están leyendo esto, tenemos que hacer algo. Y claro, los padres que puta van a saber diferenciar entre un dibujo para adultos con un dibujo para niños porque todos tenían la misma estética en esa época. Todos se veían Ok. igual. Porque todos se manejaban por lo que era popular, por el estilo artístico que era popular en esa época. Y los padres dijeron, ¿cómo mi hijo va a leer esto? Que hay un cómic de un asesino con un hacha que decapita a una mujer y el policía lo mata a tiros. No, esto es horrible, ¿no? Entonces, de eso habla el libro, del daño que causa el cómic, se inventa cosas de estudio científico, le pagó a cuatro médicos para que digan que le pudre la mente a los niños. El libro fue muy vendido y claro, esto hizo que, como viste, haya quema de cómics. Seguramente lo que trataron de hacer acá en América Latina con Dragon Ball, no sé si te enteraste que acá hubo un movimiento para decir Sí, que Dragon sí, Ball era sí. satánico. Sí. Más o menos, pero Vale. allá sí funcionó. Allá sí Es funcionó. que lo que no entendía es cómo tú aún así, aún sataniza, o sea, Sí. bueno, sí, satanizando o rechazando, ¿no? La corriente del Ku Klux Klan, aún así se viese como algo malo, pero claro, visto desde el Sí, punto sí, de vista eso- de que no se controlaban las historias y de que pues que no sabían hasta que el cáncer, mostrar cosas de la vida real podía afectar a los niños, siempre en su imaginación, Sí, lo que que yo ellos pensaban. considero que esconder este tipo de cosas lo que provoca es una sociedad estúpida e ignorante, pero bueno, ellos mismos lo decidieron y luego pues, pasó lo que se pasó, que autocensuraron. se autocensuraron. Como y- dice acá, llega la edad, creo que dijo de plata, ¿no? La edad de plata del cómic. Que fue una época de historias absurdas, personajes rocambolescos. Bueno, Sí, sí. ahí va, el tipo lo va a explicar. Seguro que lo Ok. Vale, Vale. que te obligan a Está. expandir tu imaginación a través de conceptos fantásticos. Sino porque fue la época en la que el lore de Superman se expandió a niveles que jamás habíamos visto. Por un lado, Lex Luthor finalmente fue cimentado como una verdadera amenaza, ya que por primera vez Lex en la Luthor. historia era capaz de poner contra las cuerdas al Hombre de Acero. Algo que en la edad de oro de los cómics no pasaba porque básicamente Superman era mucho más poderoso que cualquier problema al que se enfrentara. Sin embargo, en la Edad de Plata, Lex logró idear varios planes en los cuales le quitaba sus poderes al Hombre de Acero y estuvo
estuvo a punto de derrotarlo en varias ocasiones hasta que Superman lograba engañarlo y vencerlo a través del ingenio y no de la fuerza. Y ese es un rasgo característico de este Superman, que era mucho menos violento y utilizaba más la maña que la fuerza. Otro ejemplo de esto podemos verlo en el primer enfrentamiento de Superman contra Brainiac, quien neutraliza los poderes del Hombre de Acero enviándolo a la ciudad miniatura de Kandor, y este tiene que buscar, sin poderes, la manera de salir y rescatar a la ciudad kryptoniana. Esta es una historia súper icónica de Superman, el de la ciudad kryptoniana pequeña, y creo que tuvo una adaptación a cines, una adaptación animada y reversiones modernas en los cómics. El concepto de, ¿cómo decirlo? Una ciudad sobreviviente de Krypton, del planeta Krypton en miniatura. Abre un poco, Green Danny acaba de donar 4.470 pesos y dice, para Alan Moore, Sí, lo he visto. del amor al odio de los superhéroes de el ingeniero en los cómics. Vale, espera, lo voy a apuntar. Esto es un Vale, video. ve dándole. ¿O qué es? Varias adaptaciones animadas. Gracias, Green. Gracias. Vale, le meto play. Pero no fue solo una época de más villanos, sino también de más héroes. En esta época vimos la primera aparición de Supergirl, que se convirtió en un personaje quiero regular ver con su sus película. propias historias en la segunda mitad de los ejemplares de Action Comics. Crypto, el perro travieso con poderes que le causaba muchos problemas a Clark, Jonathan y Martha Kent se volvieron personajes centrales del cómic Superboy, el cual exploraba la adolescencia de Clark con todo y su romance con Lana Lang, y personajes como Jimmy Olsen y Lois Lane obtuvieron sus propios cómics en donde tenían sus propias aventuras, ambas enfocadas en la ciencia ficción y la fantasía. Pero las de Lois estaban más enfocadas en descubrir la identidad secreta de Superman y casarse con él. Re migajera está Lois. Mientras tanto, Superman también era presentado como este personaje que habitaba en un mundo con muchos otros héroes como la Liga de la Justicia y por supuesto Batman, con quien compartía su propio cómic llamado World's Finest. Toma en cuenta que en esas épocas los cómics eran dirigidos hacia niños, pero escritos por señores adultos que tenían una visión muy particular de lo que los héroes debían de ser. Sin embargo, estos niños que leían cómics fueron creciendo y algunos de ellos comenzaron a trabajar en la industria y le dieron a los cómics una fuerza y vitalidad que jamás se había visto antes. Y aquí fue cuando los cómics comenzaron a ponerse más reflexivos y comenzaron a cuestionar lo que antes se consideraba incuestionable. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Action Comics 368, un cómic que considero es el vínculo entre la Edad de Plata y la Edad de Bronce de Superman. Es una historia sumamente extraña y que hace que nos preguntemos, ¿Superman de verdad cometió este error? Cierto día Superman regresa del espacio y se da cuenta de que el crimen en la Tierra parece haberse terminado. Los criminales tienen trabajo honesto, los supervillanos se están entregando a sí mismos e incluso los desastres naturales se han acabado. Todo esto hace que Superman comience a Interesante. sentirse inútil porque su vida ya no tiene un propósito. Ni siquiera como Clark Kent, quien tampoco tiene noticias interesantes que reportar. La razón del cambio son unos seres llamados Centinelas, quienes dicen estar ayudando al mundo, Pero también piensan que Superman es tan poderoso que es un peligro. por lo que le piden que se vaya de la Tierra para jamás volver. Superman lo hace, pero después comienza a sospechar. Por lo que regresa a la Tierra justo a tiempo para ver cómo es que uno de los Centinelas está a punto de destruir su fortaleza de la soledad con la ciudad de Kandor dentro. Superman entonces lo derrota y se dispone a destruir a los otros. Pero el último centinela, antes de ser destruido, revela algo impresionante. Los Centinelas realmente querían ayudar al mundo y estaban a punto de regresar a su tamaño normal a la ciudad de Kandor. Superman entonces es testigo de cómo la maldad regresa al mundo y debe continuar siendo un héroe porque ahora sabe que toda la maldad del mundo es producto de sus propios errores. Este cómic de 1968 es de las primeras Está muy facha el concepto, ¿eh? Por una confusión, Superman creyó que unos bichitos fingían ser buenos para ser malos, pero en realidad sí estaban siendo buenos. Y por culpa de Superman, todo el crimen volvió al mundo. Ok, es un O sea, los concepto- eliminó y volvieron otra vez. Y volvió el mal, volvió la maldad. Ajá. Y los bichitos de verdad querían hacer las cosas bien. Superman mal entendió las cosas. Poco boludo, ¿no? Sí. Como para el Superman. Yo creo que en parte sería arruinar un poquito al personaje porque lo estás poniendo como responsable de todo el mal de la humanidad. Sí. Pero es un concepto interesante. No sé qué tan canon sea esto. Bueno, creo que ya no, ¿no? Con todo lo que fue la saga de Crisis, que ya algún día lo vamos a ver, yo qué sé. Pero un poco XD, la verdad.
en las que un escritor se Bueno, atreve de Angel. alguna manera a cuestionar a Superman. Porque nos habla de un personaje que, para seguir existiendo, necesita de un mundo con maldad, ya que si esta no existiera, la figura del superhéroe sería irrelevante. 4 años más tarde, en Necesitamos el 1972, bien. la historia Debe haber un Superman Y el adoptó un mal. enfoque muy similar. Y Flashpoint. Aquí los guardianes de Oa introducen en el Hombre de Acero la idea de que tal vez está ayudando demasiado a la humanidad. Y que al protegernos realmente nos está causando más daño que bien, ya que no nos deja crecer como cultura. Tras la plática, Pero esto no se lo dicen a Batman, ¿verdad? Un Ah, ratito, bueno, claro. Voy a ir a traer mi agua, se me acabó. ¿Me aguantó un ratito? Sí y no, Sí, dice sí. Green Danny. Green Danny el experto, yo simplemente estoy diciendo desde lo poco que sé. A ver, voy leyendo el chat de mientras. Ahora hablando seriamente, ¿cuántos reinicios tiene? No sé, Naruto Kuifan. Mira, Grindane dice que solo tiene 2 reinicios. Pero me parece. A mí me sigue pareciendo muy loco. Supongo que es porque tengo la mente podrida de los shonen. O del anime o de lo que quieras. Pero que te reinicien la historia, que te reinicien el canon, que se queden solamente como 4 cosas principales. A mí me sigue pareciendo una cosa tan absurdamente loca que no, o sea, yo no entiendo cómo los fans pueden aceptar algo así. Yo pienso ahora en que Dragon Ball hiciera un reinicio, Goku y los demás vuelven a iniciar, pero las historias son completamente distintas y tal. Y es que, madre mía, es que no lo puedo, no, es que ni se me ocurre, ni se me ocurre. Ni se me ocurre pensarlo. O sea, me parece una locura tan increíble. Pero entre medio tiene soft reboots. Bueno, es que esto es la hostia. Como hora cero y segundo reinicio fue deshecho en renacimiento. Bueno, es que. Madre mía. O sea, Daima. No, Ryder. No me lo recuerdes. Sí, supongo que Daima se puede Icon Back. ver como un reboot casi bien, como Como hora un cero, sí. reinicio. No sé. De Daima no se habla muy bien, Manu. Así me gusta, dejando claro. Mira, en el justo, chat. mira, acá dice cosa interesante Green Danny. De hecho, no aceptaron el segundo reinicio y ese reinicio fue deshecho. Ay, ¿te imaginas estar así con Dragon O sea, Ball? súper. Sí, ¿te imaginas? Se anuncia. Empezamos desde cero. Se cancela el remake de Dragon Ball Batalla de los Dioses. Vamos a volver a hacer Dragon Ball Super, pero vamos a cambiar todo. Ahora sí. Ahora la Ahora bien. verdadera visión de Toriyama. Ahora, fuente, créanme, con los guiones que usó para limpiarse el culo antes de morir. Los No guiones puede ser que llegue y justo estén hablando de Dragon Ball Daima. ¿Qué tal, Hashi? ¿Qué tal, ¿Cómo Hashi? vamos? ¿Qué Señor tal? Tronco se retira esta vez por ahora. No, ese no era el Tronco. No, Gracias tronco, te echaré de menos. Gracias por su trabajo como siempre. Es vital para este podcast. Ahora sí. ¿Qué tal, Hashi? ¿Cómo vamos? Pues, como siempre, volviendo del trabajo los viernes. Sí, Hoy hubo tráfico, así que tardé un poco más en llegar. Me imagino. Ajá. Pero ya estoy. Ya estás. Veo que, por lo que acabo de escuchar, ¿están viendo un vídeo duro de ver? No, ¿No? simplemente No, salió el de tema. momento está interesante. Lo que Ok. es largo de cojones, pero. Pero, ¿por qué estamos hablando de Super? Claro, estamos hablando de reboots y imaginábamos qué pasaría si se elimina todo Super y se reinicia. Si se elimina todo Super y se reinicia, ya no lo van a hacer. Y serían muy descarados si lo hacen de aquí a unos 10 años. Sería el ¿Qué habrá si sí es la verdadero verdad? camino que Toriyama quería. Bueno, estamos viendo. Leí cientos de cómics de Superman para entenderlo. Básicamente está hablando de todo lo que fue el proceso del personaje de Superman, del mundo del cómic y el contexto en el que éste iba creciendo y cómo el personaje fue cambiando, pero manteniendo ciertos eslabones que hacían que la esencia de Superman se fuera formando poco a poco hasta el día de hoy. ¿Pillas? Manteniendo las 7 palabras. Ok. Ok. Sí. Bueno, ok. Le metemos play. Continuamos. Sí, démosle.
De una. Superman protege a los inmigrantes mexicanos, quienes son explotados, pero también No. les dice que su ayuda solo puede llegar hasta cierto punto, ya que ellos necesitarán de voluntad si es que quieren resolver todos sus Oye, problemas. Superman, El pero cómic cierra con capaz. Superman preguntándose qué tanto debe ayudar A y con Trump los le gusta guardianes cómo llegando a la dibujaban a los conclusión de mexicanos que su aquí. trabajo está hecho. ¿Por qué? Porque su objetivo no era Joder. detener a Superman, sino hacer que el hombre que lo puede todo se detenga a preguntarse si lo debe hacer todo. Cabe aclarar que estas historias se escribieron durante Pero a Linterna Verde, Mujer Maravilla, Batman, Aquaman, no le decís eso, ¿verdad? Te va a molestar la Superman. Como si fuera el único superhéroe del planeta. Como si no hubieran 70 héroes más. la guerra de Vietnam, un Vale, periodo en donde en la realidad juventud no se son muchos cuestionaba más, ¿no? Sí, la verdad que son Son muchísimos cientos. más. Sí. La Tierra está difícil. Que venga un superhombre a mover unas cuantas cajas y ayudar a unos cuantos mexicanos no va a hacer que la Tierra deje de moverse. Putos enanos. Te meto el- cada vez más el papel que el gobierno y las figuras de autoridad en general debían jugar en la sociedad, Por lo que tiene sentido que figuras en el poder como Superman también fueran cuestionadas. e incluso que fueran vinculadas con una ideología política muy Ojo, se viene específica, polémica. tal y como vimos en el cómic The Dark Knight Returns de 1985. Superman ultranacionalista. En donde Superman es presentado como un agente del gobierno que pone por encima a las leyes y a las figuras de autoridad, como el presidente, por encima de lo que él cree que es correcto, por lo que es obligado a combatir contra Batman. En esta época no solo sus acciones estuvieron bajo la Pero si Superman es americano, está mal que sea. O sea, es de origen americano, de autores americanos. ¿Está mal que sea nacionalista? Lo que pasa es que ese cómic presentaba un Superman. Acá el tipo pone imágenes de la película, que tiene un dibujo de un Superman un poco más amable. Pero en el cómic es un Superman muy rígido. Superman que cree full en la visión estadounidense del mundo, de cómo Estados Unidos mira al mundo. Entonces, este es una versión de Superman ultra nacionalista. Ultra nacionalista. La gracia, justamente acá dice Green Danny, es que él es inmigrante, ¿no? Es como la gracia del personaje, de lo que sería la ironía del personaje. Pero esa es una historia. Migrantes de otro planeta, ¿no? Claro, No, claro. no sé si canon o canon entra, porque es como varios años en el futuro con un Batman ya viejito, ya señor, ya el Batman, que se había retirado y que vuelve otra vez. Y Superman se convirtió básicamente en una herramienta del gobierno estadounidense. Sí, Y- más o menos. Más o menos conozco la historia, solo que me surgió la pregunta si está mal que un héroe exprese los pensamientos del país en el que fue creado. No en el que nació el superhéroe o donde vive el superhéroe, sino donde lo crearon los autores. Bueno, para empezar, los autores son judíos, así que si vamos por ahí, Superman tendría ¿Los que autores de estar Superman son matando. judíos? Sí, 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 Uf. sí. Superman tendría que estar No, matando no lo niños. sabía. No lo Sí, sabía. sí, vamos por ahí. Uno, Me primero que papeaste todo. ahí. Primero que todo. Ok, ok. Segundo, Han sido resueltas mis interrogantes. segundo, yo qué sé, la cantidad de años que tiene el personaje, yo creo que lo hace más mundial, ¿no? Aparte es un héroe que protege el mundo y no solo Estados Unidos. Pero sí es cierto que es americano hasta cierto punto. Apoya a los Knicks y seguramente estaría apoyando al equipo estadounidense, que lamentablemente ya perdió en el mundial. Así que Superman Se perdió contra estaría- Bélgica, pero España Sí, la vengó. la vengó, exacto. Que va a vengar España. Ah, pero más bien no estábamos en contra de USA después de lo que hizo Trump. Sí, yo estoy Sí, también, feliz de que pero se haya bueno. ido, pero a la mierda. Por eso te dije que España, que va a vengar España. Fue a lo suyo España, fue a lo suyo. Tienes que hacer el noticiero este fin de semana, aunque ya es una noticia algo antigua, pero no sé, igual y por ahí la quieres comentar. Bueno, Tú que le sabes, on fire. ahora, aparte de lo que hizo Trump, que fue un poco bro, puedo decir por lo de quitarle la roja al jugador, ¿verdad? Sí, la de quitar la roja. Ahora mismo estamos en una situación diferente. Ahora Paraguay es junto a Argentina el país más racista del mundo. No sé si te enteraste. No. Ya el No, domingo ¿qué voy a pasó? el domingo voy a Ok, comentar ok. toda la trama, que es un poco gracioso. Pero bueno, Ok, ok. le meto play. Dale al play. estuvieron bajo la lupa, sino también sus motivaciones. algo que podemos ver muy bien representado en el anual número 11 de Superman, ¿Amena? en el Yo tengo este cómic, El hombre que lo tenía todo. Green Danny dice, igual al final el Superman de ese universo estaba amenazado con destruir Kandor según Frank Miller. Mira vos, entonces no era tan fácil, tan nacionalista el Superman de ese cómic. No recordaba eso. ¿En qué página lo ponen? Tendría que mirar otra vez el cómic.
De hecho, existe una planta de hecho, existe un planeta llamado Lexor. Mira, oche, qué interesante. Cómic para el hombre que lo tiene todo. Una historia de Alan Moore en donde Mongul atrapa a Superman en una ilusión mental, en donde el ¿Se hombre acuerdan de Mongul? Él estaba junto al Superman robótico en la historia de los muchos Superman. ¿Se acuerdan de él? Lo recuerdo, lo hemos visto bastante seguido en Sí, los sí, últimos sí. podcasts. de acero vive su deseo más genuino. Aquí vemos cómo Cal parece anhelar una vida sencilla en el planeta Krypton, siendo un geólogo y padre de familia. Sin embargo, poco a poco la ilusión se rompe y Cal tiene que decirle adiós a un hijo que jamás existió. Esta no fue la única historia que Alan Moore escribiría para Superman. De hecho, el futuro le tenía preparado uno Como curiosidad, esta historia tuvo una adaptación en la serie animada de la Liga de la Justicia. Creo que fue la Liga de la Justicia o la Liga de la Justicia Ilimitada. Y según Alan Moore, esta es la mejor adaptación jamás hecha a un cómic que él escribió. Y es su favorita. ¿En serio? Sí, ¿El sí, capítulo? sí. El capítulo, sí. Ah, Curioso cuánto. Bueno, si el autor está de acuerdo con la adaptación, debe ser que hicieron un buen trabajo. Es increíble. Ese capítulo yo lo vi de niño en la tele y me voló la cabeza ese capítulo. Me hizo llorar a mí. Capitulazos. Súper triste. Aunque bueno, ya spoiler el final, pero bueno. Llévate play. de los momentos más trascendentales para el personaje. A mediados de los años 80, casi después de Viene 50 años de Crisis, historia, vamos. DC Comics decidió que era momento No, de reiniciar. tú que paras hablando de los cómics que tienes y no tienes Bonfire, ¿no has pensado en grabarte así, flexeando todos tus cómics? ¿Alguna vez? Tendría que llevar la cámara arriba, boludo. Puede ser. Es que no, mira, lo que pasa es que tengo esos en un estante y enfrente de ese estante está mi cama y no tengo dónde poner la cámara. Ahora, podría invertir y comprarme un trípode como Dios manda, pero eso no va a pasar. Así que lo segundo sería hacerme un selfie y grabar tipo selfie y miren, acá está mi cómic. Eso sí perfectamente podría hacerlo. No, ahí no hay excusa, ahí podría hacerlo, pero algún día. Ya llegará el momento. Ya llegará el momento. Cuando hable de un cómic, cuando le haga un video a un cómic que quiera hablar, o el día que haga mi video de mi room tour de mangas y cómics, ahí voy a mostrarlo todo como tiene que ser, para que la gente lo vea claro. Ok, me parece bien. Démosle al play. Le meto play. Que era momento de reiniciar. ¿Qué está pasando? A ver, dale tú, porque yo también le estaba dando. Que era momento de reiniciar su continuidad para hacerla más simple para los nuevos lectores. Así pues decidieron poner Pausa, porque Green Annie acaba de donar 404.470 pesos argentinos y dice, para cómics y mangas en Japón, desde Japón de Tierra X. ¿Qué? ¿Qué? Ah, un video. ¿Es un vídeo? Un video. Sí. ¿Y ya anotaste el otro? Sí, el que mandó antes, sí, Sí. ahora este, pues lo miro. Hay una cuenta en Instagram que sigo de un japonés que es fan de cómics y se va al único local en Tokio donde venden cómics. Y es todo un local así. ¿No venden full. cómics en Tokio? Sí venden, hay un local. Hay un local que es full americano. Y la mayoría son comida en inglés. Creo que un youtuber que se llama Japan Book Hunter hizo un video sobre ese local. Tendría que mirarlo, pero yo estoy seguro. Yo vi de ese canal de YouTube. Japan Book Hunter se llama el canal de YouTube. Y creo que él hizo un video hablando del tema. Creo que fue él. Mira un poco este cyborg. ¿Te acuerdas? A ver. Una cosa. Sí. El vídeo que me sale, Green Danny, dura 32 minutos, pero has mandado $3, sí, cierto. ¿no? Creo. Ha mandado 4.470 pesos, que sería en total... ¿$3? Me he equivocado. Sí. $3, que lo he buscado. Sí. Ahí, $6, sí. Ahí está. Ahí donó ahí los- mandó. Faltan 3 más para completar. Falta A ver, dice, tres. por cierto, Hashi, te doné un prólogo que no existe el otro día y solo te doné 2 volúmenes y no 4. ¿Qué?
el del cómic de la Liga de la Justicia Nueva Frontera te donó para un prólogo de ese cómic. Cierto. Y no hay Cierto prólogo de ese cómic. que lo estaba confundiendo con la Liga de la Justicia año 1, que es el que voy a empezar a leer ahora. Ujú. Ya. Que por cierto, no me pasaste todavía tu dirección. Entiendo, Green Danny. Vale, ya está. En Conoja para pasarte los cómics porque yo los tengo en físico. Cierto. Ahora cuando acabe el podcast te doy los datos. Vale, Adobe. gracias, Green Danny. Marcha la historia. A ver. Mira un poco que Venga, va, tenemos acá. démosle- Ahí está acá tenemos al Superman malo, al Linterna Verde Negro, ahí está Blue Beetle, acá está Cyborg, versión original, y después putísimos randoms que no conocen ni su mamá. Ah, claro, y un Superman. Crisis en las Tierras Infinitas, en donde héroes y villanos de todo el multiverso unirían fuerzas en contra de la maldad absoluta, el Antimonitor, en una historia que terminaría con 50 años de continuidad. Pero antes de pasar al siguiente capítulo, Por cierto, en mi opinión, la adaptación animada de esta película, en mi opinión, es basura. Bro. Está hecha muy así nomás. No sé, siento que le falta muchísima obra. cómics necesitaba darle un cierre a Superman. Cuando hablamos de Alan Yo, en Moore, mi usualmente opinión, imaginamos historias oscuras, empieza dioses a en estar conflicto y villanos la vi. Cansado del vídeo. Bueno, maquiavélicos. Pero en Está 1986 cansado. escribió una historia muy optimista de Superman, llegaste aunque hace al 5 principio no minutos. me parece porque mata a muchos personajes centrales. Se Sí, trata yo me del llamo cómic Servo. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? El cual fue diseñado para darle un final a las historias de Superman que se venían escribiendo desde 1938. Lo cual fue todo un reto porque Moore no solo tenía que darle cierre a cada una de las historias de los personajes, Sino también emular el estilo de escritura que se veía en los cómics antiguos. desde la portada se nos decía que venían cosas grandes en este cómic. La masacre de Bizarro, la muerte de Clark Kent, el nuevo equipo Luthor Brainiac, la última batalla del diario El Planeta. Todas estas situaciones envueltas en un gran misterio, porque al parecer hay alguien detrás controlando toda la situación. El cómic no solo funciona a manera de homenaje de conceptos y personajes de la Edad de Plata como Krypto, Lana Lang o Jimmy Olsen, sino que es de esas raras ocasiones en las que un superhéroe tiene un cierre definitivo y podemos echar un vistazo al futuro en donde nadie ha visto a Superman en años y preguntarnos qué le pasó al hombre del mañana. Ahora que lo pienso no es tan optimista, bueno, optimista para los estándares de Alan Moore. Pero no bastaba con darle cierre a las historias de Superman. Y lo que a DC verdaderamente le interesaba era el futuro del personaje. Y el encargado de comenzar la nueva continuidad de historias del Hombre de Acero fue el escritor y dibujante John Byrne, a través de su saga Man of Steel. La cual muchos fans consideramos que es uno de los mejores runs en la historia del personaje. Y es que Byrne se las arregla para relatar de nuevo el origen de Superman desde la explosión del planeta Krypton hasta su llegada a Metrópolis y sus primeros enfrentamientos con Lex Luthor. Pero al mismo tiempo que nos cuenta una historia clásica, se las arregla para reimaginar y modernizar al personaje, sentando muchas de las bases que utilizarían muchas historias durante los siguientes 30 años. Por cierto que Y sacar bueno de Monkey D. Luffy. Ay Dios, ¿cuánto tiempo estaremos reaccionando a cansado. videos de cómics? De los cómics, igual que yo. Si quieres que reaccionemos a otras cosas, siempre puedes donar. si quieres una infografía de todos los Siempre cómics puedes que he donar, mencionado en este video, ordenados de manera Aún así se agradece que nos cronológica para acompañes, sepas cuáles cómics Monkey D. leer. Luffy. Puedes ir a mi Instagram, seguirme, mandarme un mensaje. Y yo con gusto te la mando completamente gratis. Sigamos pues. El arco de Man of Steel presenta cambios desde el inicio. Todo comienza desde cómo es que Jor-El y Lara mandan a Kal-El a la Tierra, ya que en pocos paneles se nos cuenta que la civilización kryptoniana se encontraba en decadencia y que en los últimos años se había vuelto una sociedad fría, sin compasión o incluso amor. Un mensaje muy similar a lo que vimos en la primera escena de la cinta Man of Steel, ya que ambas historias te plantean que Kal es diferente al resto de los kryptonianos de cierta manera. Como Bardock lo es diferente al resto de Science. Qué curioso, ¿no? Es alguien que representa las mejores virtudes de lo que algún día fue Krypton. Pero los cambios no terminan aquí. Jonathan y Martha Kent, quienes regularmente solo aparecían en las historias de Superboy porque mueren antes de que Clark sea adulto, son presentados como personajes de soporte importantes para la historia. Los vemos criar a su hijo con los valores de una familia humana y lo apoyan en cada paso al convertirse en Superman. Por otro lado, Lois Lane ahora es una intrépida periodista que está más interesada en su trabajo y en descubrir la ¿Qué verdad onda? que en tener una cita con Superman. Neuron Finalmente, Activation. Lex Luthor es reimaginado como un criminal de cuello blanco, el dueño de una empresa multinacional en vez de ser simplemente un científico malvado como lo era antes. Todos estos cambios hoy en día son considerados clásicos y los hemos visto en muchas adaptaciones, pero fue Byrne quien los comenzó. No solo eso, sino que nos presentó una versión de Clark Kent mucho más humana que sí se equivoca y que incluso llega a ser egoísta, pero aprende de sus errores y se esfuerza por ser mejor. Algo más similar al Clark que vemos en otras adaptaciones como Smallville. Qué grande, Este sin duda fue un gran reinicio del personaje y de aquí solo quedaba seguir hacia adelante.
Esta nueva continuidad llevó al personaje por lugares que el antiguo canon no se había atrevido. Buenas, Micael. ¿Se acuerdan de Un esto? gran ejemplo de esto fue cuando Lois y Clark decidieron, finalmente y después de décadas de tener una relación complicada en los cómics, comprometerse. Y ese iba a ser el gran evento de la temporada de cómics, la boda entre Superman y Lois Lane. Pero el destino, o bueno, más bien la marca de DC tenía otros planes. Por esas fechas estaba por estrenarse la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, por lo que la cadena pensó que sería buena idea cuadrar la boda en los cómics con la boda en la serie. El problema era que faltaba mucho para que eso pasara en la serie, y pues los escritores tuvieron que sacarse de la manga todo un arco narrativo para retrasar la boda en los cómics. Aquí fue cuando, en una junta, el escritor Jerry Ordway dijo en tono de broma: vamos a matarlo y ya, como solía hacerlo cada vez que se quedaban sin ideas. Pero en esta ocasión nadie se rió. De hecho, decidieron tomar su propuesta muy en serio. Así fue como nació el concepto de la muerte de Superman, en donde un nuevo villano llamado Doomsday lucharía hasta la muerte contra el Hombre de Acero, quien finalmente caería defendiendo a Metrópolis, la ciudad que juró proteger. El cómic fue un éxito impresionante en ventas. Y es que no solo fue un gran evento para los fans de los cómics, sino que medios nacionales e internacionales cubrieron la noticia y miles de personas que jamás habían leído cómics fueron corriendo a las tiendas por su ejemplar. Y creo que otra cosa que hizo este cómic tan especial fue que le recordó a la gente que Superman seguía siendo un icono cultural muy importante. A pesar de que para esta época llena de antihéroes y personajes más oscuros, muchos ya lo consideraban un Boy Scout. John Block, que yo recuerde, es de Image y fue un cómic que vendió hasta creo que 5 millones de números, su primer cómic. Ese nace del autor de Spawn, que se separa de Marvel junto a otros artistas y ahí la rompe él con su marca. Obsoleto. El arco siguiente, por su parte, titulado Funeral para un amigo, nos mostraría el impacto que la muerte de Superman tuvo en todo el universo DC, particularmente en aquellas personas más cercanas al hombre y no al superhombre. Para hacer la situación más dramática, durante un tiempo todos los cómics de Superman dejaron de publicarse, al menos durante unos meses. Y más adelante veríamos el renacer del Hombre de Acero a través de arcos como el Reino de los Supermanes y finalmente la boda de Superman con Lois Lane tras su regreso de la muerte. Algo que me encanta de esta edición es que el papel es como el papel de una invitación de boda. Y checa nada más esta última página. Y varios dibujantes del pasado del personaje fueron invitados a colaborar en este evento. Para estas fechas, Superman ya tenía más de 50 años de historias. Y eventos como su muerte habían demostrado que ya estaba mucho más allá de ser un simple personaje de cómics. Se trataba de un ícono cultural reconocido por todo el mundo. Bien o mal, todos conocían la clásica historia de dos científicos desesperados que lanzan su última esperanza hacia el cielo y envían a su hijo por el río del destino hasta Kansas, en donde fue criado por una pareja amable y eventualmente se convierte en Superman. ¿Y qué haces cuando tu personaje ya es tan reconocido? La respuesta es agitar las cosas un poco. Si bien muchas historias de los 40s y 50s se llevaban a cabo fuera de la continuidad central, es decir, fuera del canon de DC Comics, en 1989 la compañía comenzó a publicar historias de sus personajes más famosos bajo el sello editorial Elseworlds, historias autocontenidas en donde se exploraban realidades alternas de estos personajes. Y a los escritores les encantó este concepto, porque ahora tenían la oportunidad de explorar a fondo y cambiar a estos personajes sin que esto afectara a la continuidad central. En Generations exploramos qué es lo que hubiera pasado si Superman y Batman hubieran envejecido en tiempo real. En The Dark Side, lo que hubiera pasado si el cohete de Kal-El hubiera caído en Apocalypse. Mientras que en The Nail se explora un mundo en donde Kal-El fue criado por judíos ortodoxos, por lo que jamás se convirtió en... ¡Referencia! ¡Miren esa referencia! ¿Qué te dije yo? Está todo conectado. Que sus creadores fueron judíos. Sí. Tremendo O eran judíos, ya, ok. Sí, ya okay. están muertísimos. Curioso, pero Okay. curioso todo. en Superman, y la Liga de la Justicia se forma en un mundo que desconfía cada vez más de los metahumanos. El sello Elseworlds tiene grandes publicaciones, pero hay 3 historias alternas que creo que sobresalen de entre todas las demás por el impacto cultural que tuvieron. La primera de ellas fue Kingdom Come de 1996, buenísimo. un cómic hermosamente pintado por Alex Ross que nos habla de cómo la generación de héroes del ayer, liderada por Superman, se retira y da paso a una nueva generación de héroes más impaciente, impulsiva y violenta. En este cómic, una gran tragedia mundial obliga al Hombre de Acero a regresar de su exilio para intentar corregir el rumbo de un mundo que se ha vuelto mucho más complejo. Superman crea una dictadura gigantesca acá y no se da cuenta porque un hombre
le dijo la verdad a la cara. De habitar, en donde la maldad y la bondad no siempre son tan fáciles de discernir. Esta es una gran historia porque nos habla de un Superman que en cuestión de poderes es mucho más fuerte, pero que ha perdido su brújula moral, por lo que no tiene claro si su causa es justa o en general cómo hacer lo correcto. Algo muy interesante de esta historia de Superman es que nos dice que su mayor poder no es la superfuerza o la capacidad de volar, sino en su habilidad de hacer lo correcto. Otra historia muy aclamada e influyente fue Superman Red Son, un cómic donde el cohete de Kal-El cae en la Unión Soviética durante la Guerra Fría, por lo que Kal crece para convertirse en el sucesor de Stalin y un campeón de la causa comunista. Sin embargo, aquí lo vemos cegado en un afán por proteger al mundo. Por lo que Kal poco a poco comienza a limitar las libertades de la gente y a cometer actos cada vez más cuestionables con el pretexto de estar protegiéndonos. Una historia que también fue muy aclamada porque hace que nos preguntemos si Superman, bajo ciertas circunstancias, sería capaz de lastimarnos pensando en que lo hace por nuestro bien. Finalmente, en estas historias alternas, tenemos que hablar de Injustice. Sin duda el cómic más polémico de Superman es Injustice, una historia en la que el hombre de acero es engañado por Joker y comete un gran crimen en contra de Lois Lane, quien se encontraba embarazada, lo cual hace que Superman termine con la vida. Oh, donación de Pain Break. Why is Broly Pure of Heart? Por Jordan T. Dragonlee. Bueno, un videito de Broly. Gracias, Pain. El Broly moderno. Muchas gracias, Que es tan Pain. buenorro. De Joker y se convierte en un dictador global determinado a conseguir la paz a cualquier precio, incluso a costa de nuestro libre albedrío. Por un lado, es una historia sumamente popular, porque es sencilla de leer, presenta momentos sumamente devastadores y trágicos y además se apoyaba de un popular videojuego, por lo que atrajo a muchos nuevos lectores. pero por otro lado presenta una idea de Superman y de otros héroes que se aleja de la versión clásica que conocemos. Por lo que muchas personas afirman que esta historia traiciona la esencia de los personajes, ya que Superman, por ejemplo, prioriza el control sobre la esperanza y la inspiración y cruza líneas que el verdadero Superman jamás cruzaría. Lo cual puede hacer que unas personas tengan una idea errónea de lo que Superman regularmente es. ¿Tú qué opinas de este juego? Yo creo que sirve como un gran ejemplo de un punto muy importante. DC Comics es quien decide cuáles historias aprueba y cuáles no. Y a lo largo de los años han existido muchísimas representaciones de Superman que han sido canónicas en distintas épocas. Pero aunque DC Comics sea dueña del canon, el personaje ya está más allá de su control. Ya que somos nosotros quienes decidimos, a través de cuáles historias leemos y compartimos, cuáles son las versiones más válidas y menos válidas de... Bueno, mi querido Naru Yugi fan, ¿Pasa? como podrás ver, vos preguntas, los $3 es para un video de 10 minutos, ¿verdad? Bueno, si miras arriba, hay un cartel. Pone 3 símbolo de dólar, video de menos de 10 minutos. Creo que ahí se dejan claro que $3 por un video de 10 minutos. Tuve que hacer esta pausa de varios segundos para que asimiles la información y puedas pagar la plata. Así que paga. ¡Paga! Le meto play. el personaje, porque solo aquellas historias que conectaron más con nosotros son las que perduran. Pero lo interesante es que las decisiones no solo nos hablan del personaje, sino de nosotros como sociedad. Habría que preguntarnos entonces por qué una versión malvada de Superman es tan popular, tanto que se ha vuelto un punto común dentro de muchas adaptaciones del personaje. Pero también hay que decir que no todas las reinterpretaciones del personaje lo sitúan en ambientes completamente alejados de lo que conocemos. Recientemente James Gunn dijo que no le veía caso a contar de nuevo el origen de Superman. Pero hubo una época en la que por alguna razón de ese cómic sacaba orígenes del personaje. Lo interesante es que a pesar de que todos estos cómics contaban a grandes rasgos la misma historia en la que Clark Kent se convertía en Superman, Los detalles son completamente diferentes. Voy a pausar un momento. A ver, Naruyugi fan, media hora Sí, no se está son- liando, se está liando. No son, Ya, no son ya lo está 30, diciendo ella. no son Lo 30 está diciendo dólares. ella. Está diciendo ella, se está liando sola. Ok, no te preocupes, te explicamos. Como 10 dólares, perdón, 3 dólares equivalen a 10 minutos, entonces si pagas 3 más serían 6 dólares y equivaldría a 20 minutos. Y si pagas 3 más serían 9 dólares y equivaldría a 30. Por tanto, para un video de 1 hora serían 18 dólares. Pero perdón, no quería ser villano acá, pero me dio un poco de gracia. Ok, espero que haya quedado claro con eso. Pain dice, dejen de donar. No, sigan donando, no le hagan caso a Pain Back. Sí, vamos a llegar, hacemos lo que podemos para avanzar lo más que podamos en cada directo.
Pido perdón, no tenía intención de burlarme de ti ni nada por el estilo, pero me dio un poco de gracia nomás leer. Esto es un video de media hora, de 30 minutos, ¿no? Son $30, ¿no? Bueno, también te digo, esto es algo que te podría pasar a ti tranquilamente, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé. Dice Naruyuki, no, y es que estoy medio oída porque está muy cafiesta. Y más que escribo en el celular, escribo medio mal y mal escrito. Ah, no, no te preocupes, Naruyuki, se entiende, se entiende. Gracias por la voluntad de sí, donar. sí. Y bueno, ahora que ya te quedaron más claras las cuentas, pues ya Sí. puedes donar para el vídeo que desees. Te recomiendo poner KKK fiesta. Esas son las mejores. Las de KKK. Sí. Superman vs. KKK. Debe play. For All Seasons se enfocaba en hablarnos de cómo un tímido chico de Kansas se enfrentaba a la gran Eso ciudad. es lo que leí. Birthright nos habla más de cómo Es el que vos leíste. Tremendo referencia. Wow, somos todos unos expertos en Sí. cómics ahora. Oh, no, llegaron a mi nivel. Nah, mentira. Clark tenía que encontrar un balance entre su crianza humana y su herencia kryptoniana. Secret Origin es un homenaje a la historia clásica de Superboy de la Edad de Plata. Grant Morrison, en el Action Comics que se llevó a cabo en el reboot conocido como The New 52, regresó al personaje a sus orígenes como guerrero de los marginados, reduciendo sus poderes y cambiando su traje, pero dándonos un Superman lleno de esperanza que es capaz de hacer lo imposible. Mientras que historias como Earth One y American Alien se enfocaban en preguntarse qué pasaría si Superman existiera en un mundo más realista. Y eso es lo fascinante del personaje. Que al cambiar un par de cosas obtenemos versiones completamente distintas del personaje, porque para estas alturas Superman no es una fórmula rígida, sino un personaje con cualidades mitológicas que puede ser visto e interpretado desde distintos ángulos, lo cual nos permite ver distintas facetas de Clark Kent, las cuales se adaptan a distintas épocas. Y nos habla de cuáles son los valores más importantes de la sociedad en ese momento exacto. Introduzca el meme Este de sentimiento también se Homer vivió en Simpson. otros cómics del personaje. Superman es golpeado súbitamente por una mujer llorando. La razón, ella no pudo localizarlo a tiempo para que pudiera salvar la vida de su marido, quien necesitaba urgentemente de una operación microscópica que solo Superman tenía la habilidad de realizar. Ojo que Superman ni siquiera sabía de la existencia de esta persona, pero nos plantea un panorama en el que a menudo preferimos no pensar y que los cómics prefieren ignorar. Con cada decisión que Superman toma, ¿cuántas vidas está dejando de salvar? Lo sé, es una pregunta fuerte. Pero en un mundo realista, cada que Superman salva un edificio en llamas, debe elegir ignorar otro desastre. Al detener una guerra, seguro pone en marcha otras consecuencias negativas. Y cada que se toma un descanso, miles de personas que podrían ser salvadas no lo son. En este cómic de Grounded, Superman decide recorrer caminando a Estados Unidos para reconectarse con lo que verdaderamente le importa a las personas. Y cuando conocemos este tipo de cómics, películas como Man of Steel tienen mucho sentido porque precisamente se crearon en el contexto de historias como esta, Earth One o American Alien, en donde vemos elementos bastante oscuros en juego, quizás porque vivíamos en una época en la que nos costaba trabajo creer que el poder podía ser tan inocente como Superman a veces lo hacía parecer, y se enfocaban en presentarnos las fallas de estos personajes que a primera vista parecían perfectos. Afortunadamente no todos los enfoques son así de sombríos. Por ejemplo, el cómic Paz en la Tierra aborda este tema desde un enfoque realista, pero con un final mucho más optimista. Aquí el Hombre de Acero intenta... Un segundo, acá me pregunta algo Mika Town. ¿Cómo lo último de Yoyos lo están animando? Sí, lo están animando. A ver cuándo sale. Hay un trailer ya. Llevar a cabo una tarea sin precedentes para enviar comida a todo el mundo, pero se da cuenta de que el mundo es mucho más complejo de lo que él cree y que hay algunas tareas que son demasiado grandes para un solo hombre, incluso si se trata de un superhombre. Sin embargo, al final decide guiar con el ejemplo tal y como siempre lo ha hecho. Pero también los ideales políticos de Superman cambiaron con el nuevo siglo. Y una historia que me encanta por lo que representa es el Action Comics 900, en donde Superman renuncia a la ciudadanía estadounidense y se pone del lado de unos manifestantes quienes se oponen a un gobierno represor. Por fin, después de más de medio siglo, Superman dejó de luchar oficialmente por un solo país y se posicionaba como un héroe global que ahora luchaba por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Pero yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Superman en el siglo XXI es haber sido escrito. Ojo que el eslogan de Superman antes era... ¿cómo era? Paz, justicia y el estilo de vida americano, algo así era. Sí, The American Way.
escrito por Grant Morrison. Ok. All Star Superman para muchos es la historia definitiva del personaje, ya que captura la esencia de lo que Superman es y ha sido durante toda su historia. En esta historia, Superman fue envenenado por Lex Luthor con una sobrecarga de energía solar y tiene poco tiempo de vida, por lo que debe prepararse a sí mismo, a sus familiares y amigos y al mundo para un mundo en el cual él ya no estará. Este cómic retoma elementos de varias épocas de Superman, pero los presenta bajo una mirada contemporánea que nos hace entender perfectamente bien por qué Superman hace lo que hace y por qué sigue siendo relevante tantas décadas después de su creación. Muchas historias de Superman prefieren limitar sus poderes o hacerlo menos poderoso para hacerlo más humano. Pero lo interesante de esta historia y del enfoque que Grant Morrison en general le da al personaje es que él constantemente decide hacer a Superman tan fuerte como la historia lo requiera, y gracias a eso en sus historias lo hemos visto ser lo suficientemente sabio como para contestar la pregunta incontestable. ¿Qué Que cojones es ese puto faraón? si no me recuerdo, la pregunta era: si un objeto inamovible choca contra un objeto imparable, ¿qué pasa? A ver, respondan. ¿Qué? Si un objeto inamovible se estrella contra un objeto imparable, ¿qué pasa? A Una ver, fuerza, gente. quieres decir. Lo que sea. Contra una fuerza imparable. Una fuerza imparable, lo que sea. A ver, No pasa nada. hijo de puta, Green Donny, cállate. A ver, Ah, no Servo, lo leí, pero a ver, yo dije Servo, no pasa nada. no leas el chat. No Ya lo leas he el leído. chat. Yo iba a decir que ninguno se mueve. Pero... Vale, ok. No, ceden. Ambos sujetos ceden. Pues es tu opinión. Que venga un físico cuántico. Oh, uf. No sé, es la respuesta que dio Superman. A mí no me convenció, pero tiene sentido, supongo. Buenas. ¿Qué tal, Dremur84? Una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Es una paradoja. Sí. Vale, el caso es que la No te respuesta voy a es decirle, yo era como tú. que ceden. Imparable. ¿Cómo me polla con tu vieja? No, mentira. Deme play. Lo suficientemente fuerte como para cargar la mitad del Ahora lo infinito, voy a llamar. tan inteligente como para memorizar y entender en pocos segundos la máquina de los milagros del futuro lejano, tan infalible como para terminar una guerra interplanetaria deseando un final feliz, e incluso su versión de Cosmic Armor Superman era capaz de escuchar el crujido de las hojas de los lectores al voltear las páginas y ¡A tenía la la capacidad de mierda! alterar la trama. Y es que para Morrison ¡A la mierda! ¿Te imaginas ese nivel de poder tan fuerte que escucha cuando el lector mueve las páginas? Vamos, acá Supongo que es al nivel de Deadpool que se la pasa rompiendo la cuarta pared. Fua, tremendo. No entiendo el Patreon. Volveré a hacer el video para explicarlo mejor. Ese video está más o menos. Pero básicamente te recomiendo leer el Patreon y leer los tiers. Ahí se explica un poquito mejor que en el video. que vivió su niñez aterrado por la idea de un holocausto. Resumen del Patreon, Murasame. Págame. Paga, tengo que pagar. Tengo que actualizar cosas, pero sí, por eso básicamente que hay que pagar plata. Nuclear por la Guerra Fría. Superman era una idea mucho Tendrás más a Bonfire. poderosa que la mismísima Para lo bomba que quieras. atómica, por lo que dedicó su vida para como un hacerla OnlyFans, lo más básicamente. real posible. Grant Morrison sin duda nos demostró que el Hombre de Acero todavía tenía muchas historias por contar, incluso conservando sus características más clásicas. Y quizás es por eso que DC Comics constantemente reinventa al personaje y lo hace más accesible para nuevas audiencias a través de reboots como The New 52, Rebirth, Y muchos otros que honestamente no han tenido la misma trascendencia. al mismo tiempo que le han permitido al personaje evolucionar, ya que hoy en día es más común que lo veamos casado con Lois Lane e incluso con un hijo, John Kent, quien primero vivió varias aventuras juntos Que es un putazo, ¿se acuerdan? Que intentaron hacer al hijo de Superman putazo y como no gustó a nadie, hicieron como que eso jamás pasó. No recuerdo. ¿A qué te No recuerdo refieres que hubo con toda una putazo? polémica. Putazo, homosexual, tragapijas, devora semen. Ah, sí. Ah, no me acordaba. Sí, estaba en una marcha gay y todo, y la gente estaba como, bro, queremos leer historias de Sí. Superman, no estas cosas, ¿verdad? Y como obviamente la comunidad LGTB no lee cómics, no vendió un carajo. Porque la comunidad LGTB no lee cómics, gente. No los lee, por eso fracasan los cómics que tienen ese enfoque. Porque los cómics los leen ¿En serio? ¿Qué leen, los entonces? fans. Y literatura queer, pero cómics no. Bueno. Pero cómics no los lee porque no es... oye, yo me trago muchos nepes y me leí Superman. ¿Qué quieres que decir? Bueno, la excepción que confirma la regla. ¿Qué crees que te diga? Mira, Aparte, Michael mira- Town sale acá a dar la cara por la comunidad, dice, yo leo cómics.
Bueno, mira, yo Bueno. también me he tragado un que otro pene y no, yo no creo que sea tan homosexual, así que yo no creo bueno. que sea tan homosexual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Puestos a bueno. confesar? No, es que es para la testosterona, ¿no? ¿No lo hacen ustedes? Pues ¿Qué? eh, No. A mí me, algo ¿Qué se me dijo el hablas? médico. Ah, por eso el médico se bajó el pantalón. a mí me lo dijo un amigo. No, es para la testosterona, me dijo. Pero mientras no nos agarremos la mano, no pasa nada. Estoy de acuerdo. Hay límites. Mikael Town. La verdad que me cuesta creer que leas cómics, si te soy sincero. Demuéstralo. Dime. Yo qué sé. Olvídalo, te creo. ¿Qué tontería es esa? Es que... Murasame-7 dice: Yo no entiendo por qué dicen que los nuevos 52 fue una mala época si tiene la historia. Si tiene las historias. ¿Vale? Tiene las historias. Entre eso y todo lo que salió antes de Absolute no hay nada destacable. Pues yo que leí un poquito de los nuevos 52, a mí me parecieron muy cool, la verdad. Muy, muy, muy cool. Pero bueno. Supongo que el público Muy quería cool, muy algo bien. más continuista de lo que era el Superman de toda la vida. Y yo qué sé. su padre y después incluso Vale, tomó tío. el manto de Superman durante la ausencia del mismo, Y sí, obviamente John tenía una visión diferente del mundo como Superman. ya que sus historias y lucha se enfocan más en temas Nada, ecológicos sí. y de luchar en contra de las injusticias del Quítame esto de sistema, luchas con las que Clark quizás no se siente Ojo, tan peinado cómodo follador. porque no nació en nuestro mundo, pero que John se adopta como suyas. Por su parte, historias más recientes como Hombre, Space follador, Age, no una sé si historia es muy sumamente peinado. oscura, nos dice que Es más, Superman representa la peinado de esperanza Rock Lee. aún en la muerte. Cabeza La seta. saga de Warworld nos bueno, habla de pues cómo sí. Superman intenta liberar una civilización de sus cadenas ideológicas. Absolute Superman nos presenta un origen completamente diferente del Hombre de Acero, en donde también regresa a ser un luchador social que ve por los más oprimidos, y antologías como The World nos presentan al Hombre de Acero visto desde la perspectiva de varios equipos creativos alrededor del mundo. Así que a final Madre de mía, cuentas, ¿cuántos cómics ¿quién hay? es Superman? increíble. Si bien parece ser un enigma plasmado ya a lo ves, largo de más casi de 90 años, cada casi una de 100 sus años. historias nos da un pequeño fragmento de la respuesta. Sí, es un defensor de los oprimidos, un instrumento de propaganda, un inmigrante buscando hacer su nuevo hogar un lugar mejor y un dios que camina entre los humanos. Pero al mismo tiempo es mucho más que todo eso. Es una conversación abierta entre generaciones. Por lo mismo lo reinventamos, criticamos, idealizamos e incluso a veces lo olvidamos. Pero él siempre regresa porque Superman no pertenece a una época, país o ni siquiera a una editorial. Es una idea que ya se ha plasmado permanentemente en nuestro inconsciente colectivo. Personaje Pero en el mítico, centro de ya, esa ¿no? idea que todos tenemos de Superman, creo que hay una gran constante. Que todos pensamos en Superman como alguien sumamente poderoso que hace lo imposible y lucha por hacer lo correcto. Y para mí ese es el valor más grande del personaje. Que nos habla Que de sea que superfuerte. en el fondo todos admiramos y anhelamos ver una persona sumamente poderosa que utiliza dicho poder no para su bien, sino para beneficiar a la humanidad. Porque se trata de alguien que más allá de tener visión de calor o mirada telescópica, se ha dado cuenta te de cayó que los tu seres gorra, negrito. humanos estamos todos conectados y somos todo lo que tenemos, por lo que tiene todo el sentido del mundo que seamos personas amables y decentes con los demás. Y en este sentido, Superman es una idea tan poderosa que ha resistido guerras, censuras, crisis editoriales y hasta reescrituras del canon. Porque nosotros le dimos ese poder. Porque nosotros Sobrevivió a lo el largo de arco. 90 años de historias y adaptaciones lo convertimos en una de las ideas más poderosas que jamás hayamos creado. Una idea mucho más poderosa que la Mala bomba suerte, atómica. Grisani. La idea de que Intenta todos cerrar y podemos volver a mirar abrir. hacia arriba y ver por la verdad, la justicia Y el un estilo mejor de mañana. vida americano. Así era la frase. Geekers, espero que les haya gustado mucho este video. Así era la frase. La verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Digamos la frase como tiene que ser, carajo. Bueno, Ok, muy, muy buen video. Muy buen video. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo. está interesante, un poco largo a mi gusto. Pero Que Qué mire bueno. Superman. Kagehisa Uzumaki. Ay, Uzumaki. si yo lo ubico a este chico, debe ser seguidor de mi Discord. sí, Creo que es él, ¿no? de mi canal también es miembro. Un crack, un crack. O Un lo fuera de estoy serie. confundiendo con otro Kagehisa. Kagehisa Switch, el que está en. Hombre, no Discord, creo que haya pero muchos. será el mismo, ¿no? Solo voy a informarte que se viene video de la saga Gum. Ah, no, sí, acá está. Y dice que. Y acaba de subir un GIF
de Mario aburrido mientras vemos el video de Superman. No, A ver, ¿cómo? Kagehisa dice que sí, que es miembro del canal de Sí, Servo sí, y que es sí. el que comenta en el canal de Bonfire. Y dice que ni el mejor cómic de Superman llega al nivel de escritura de Bleach. Creo que estás comparando dos cosas distintas. Que Y no yo hay directamente cómo compararlas. creo que estás equivocado, pero bueno. Pero bueno. Pues yo que sé mucho de Superman, estoy de acuerdo. Vale, tío. Ok. ¿Qué vemos? Los tres Sanin, los tres Sanin, los tres Sanin, los tres Sanin. Te funaremos hasta el fin. Te funaremos.